¿Qué pasaría si te dijera que la persona que más amaba a Peter Parker era la que le causaba el mayor dolor? Parece imposible, ¿no? Después de todo, cuando pensamos en Spider-Man, es inevitable recordar a Mary Jane como ese refugio seguro, el amor que da sentido a su vida, incluso en medio del caos, las luchas y las pérdidas. Pero, ¿qué pasaría si, en algún lugar del multiverso, esta historia fuera completamente diferente? Hoy os voy a contar una versión sorprendente, oculta, casi olvidada, una realidad donde Mary Jane no solo traicionó a Peter Parker, sino que fue más allá. Ella tomó el manto de Spider-Man, se convirtió en algo que nadie jamás imaginó, y al hacerlo, también se convirtió en la fuente de uno de los mayores traumas de Peter, y quizás de todo el multiverso. Esta historia no trata de una simple ruptura o crisis de relación, se trata de una elección que cambió destinos, que rasgó las redes del destino y que puso a Mary Jane en una posición en la que nadie se había atrevido jamás a ponerla, la de heroína. O quién sabe, la de villana. Y antes de que creas que ya lo has oído todo sobre el multiverso Marvel, te garantizo, esta historia te sorprenderá. Pero calma, porque para que puedas entender completamente cómo sucedió esto, primero, necesitamos conectarnos emocionalmente con esta icónica pareja y darnos cuenta de hasta qué punto esta traición no fue solo una ruptura, fue una verdadera implosión de todo en lo que Peter creía. Ahora respóndeme, ¿estás listo para repensar todo lo que sabes sobre Mary Jane? Así que ven conmigo, porque lo que te voy a revelar a continuación es solo el comienzo. Y si queréis seguir explorando conmigo este lado oculto del multiverso, donde los amores se convierten en heridas y los héroes se forjan de las mayores traiciones, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada historia va mucho más allá de lo obvio, revelando versiones y posibilidades que pocos conocen, pero que cambian por completo la forma en que entendemos a estos icónicos personajes. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún detalle, porque las próximas revelaciones serán aún más impactantes y no querrás perdértelas. Si eres fan de Spider-Man, probablemente creciste creyendo que, sin importar lo difícil que fuera la vida de Peter Parker, siempre tendría un ancla. Mary Jane, la mujer que lo entendió como nadie, que vio más allá de la máscara, que acogió no al superhéroe, sino al hombre frágil y roto, tan a menudo dejado de lado por el mundo, que juró proteger. Es exactamente por eso que esta historia nos conmueve tanto, porque no se trata solo de superpoderes, villanos o redes que se lanzan entre rascacielos. Se trata de confianza, de amor, de asociación. ¿Y qué podría ser más devastador que ver esos cimientos simplemente desmoronarse? Imaginemos la escena por un momento. Pedro regresa a casa después de otra batalla sangrienta, exhausto, cargando con el peso de las vidas salvadas y de muchas otras que, tal vez, no pudo salvar. Abre la puerta, buscando esa mirada familiar, ese abrazo silencioso que siempre le hacía sentir humano. Pero esta vez encuentra algo más, un silencio diferente, evitar, y una verdad que te destrozará por dentro y por fuera. Mary Jane ya no está allí, y lo más cruel de todo, no fue secuestrada por ningún villano ni por alguna entidad maligna. No, ella se fue, por decisión propia. Es en este punto cuando la historia deja de ser solo sobre Spider-Man y pasa a ser sobre todos nosotros, sobre cómo a veces aquellos a quienes más amamos pueden hacernos daño de maneras que ni siquiera nuestros peores enemigos podrían. Parece imposible imaginar a Mary Jane haciendo eso, pero lo que ocurrió después te mostrará que, en este multiverso, incluso los amores más puros pueden convertirse en los dolores más profundos. Y hablando de transformación, ¿qué llevó a Mary Jane a tomar una decisión tan drástica? Esto es lo que viene, y te garantizo, te sorprenderá. Antes de sumergirnos de lleno en la decisión más controvertida de la vida de Mary Jane, es crucial entender el terreno en el que se desarrolla esta historia, el multiverso Marvel. En el universo tradicional, el que la mayoría de la gente conoce por las películas y los cómics más populares, Peter Parker es el hombre araña que todos aman o temen.
Pero ¿qué pasaría si os dijera que hay miles, quizá millones de versiones de él repartidas en infinitas realidades? En algunos casos, nunca fue picado por una araña radiactiva. En otros, murió incluso antes de ponerse el traje por primera vez. Y en algunos, como este, que estamos a punto de explorar, quien toma el manto no es Peter Parker, sino alguien inesperado. El multiverso no es solo una colección de copias con ligeras variaciones. Es un reflejo distorsionado de las decisiones que podríamos haber tomado, de las vidas que podríamos haber vivido o perdido. Toda realidad lleva las cicatrices de estas decisiones. Y Marvel, a lo largo de los años, ha creado versiones increíbles, aterradoras y a menudo profundamente emotivas de nuestro amado arácnido. Por ejemplo, está Spider-Noir, un oscuro justiciero de los años 30 que no duda en eliminar a sus enemigos. Superior Spider-Man, donde el villano Dr. Octopus toma el cuerpo de Peter e intenta ser un mejor héroe que él. Y hasta Spider-Ham, una versión de dibujos animados en forma de cerdo. El multiverso es ese espacio donde la imaginación vuela, y al mismo tiempo donde los personajes se enfrentan a su lado más oscuro. Y es precisamente en ese entorno de infinitas posibilidades donde surge la versión más inesperada de todas, Mary Jane, como Spider-Man, no como un personaje secundario, no como la eterna damisela en apuros, sino como protagonista, como alguien que frente a circunstancias extremas decidió hacer lo impensable, traicionar al amor de su vida y asumir un legado construido con sangre, sacrificio y dolor. No se trata de un simple intercambio de roles, se trata de una reconfiguración completa de lo que conocemos como el mito del hombre araña. Porque en este multiverso, Mary Jane no solo lleva el uniforme, también lleva el peso, la responsabilidad y, quién sabe, hasta la maldición, que siempre han definido a Peter Parker. Pero ¿qué pudo haber desencadenado un cambio tan drástico? ¿Qué llevó a Mary Jane a traicionar a Peter y convertirse en la figura que siempre fue? La respuesta está en el punto más crítico de esta historia, el momento exacto en el que Mary Jane tomó la decisión que lo cambió todo. Quédate aquí y no te pierdas nada. Todo comenzó en una noche fría y silenciosa. Nueva York, esa ciudad que nunca duerme, parecía extrañamente dormida, como si sintiera que algo o alguien estaba a punto de cambiar para siempre. Peter Parker, exhausto tras otra batalla contra un villano interdimensional, apenas podía mantenerse en pie al cruzar la puerta del apartamento que hasta entonces compartía con Mary Jane. Esperaba encontrarla allí, como siempre, sentada en 1900 en el sofá con esa sonrisa que era el único alivio después de días, semanas, años de dolor y responsabilidad. Pero esta vez, el apartamento estaba vacío. Ningún sonido, ninguna luz, solo una nota escrita a mano sobre la mesa. Peter ni siquiera necesitó leer las primeras líneas para darse cuenta de que, esta vez, no se trataba de un simple mensaje de vuelve pronto. El contenido de aquella carta era una confesión, una despedida, y más que eso, un golpe directo al corazón del héroe. Mary Jane se había ido, pero no para huir. Ella no se estaba escondiendo ni buscaba seguridad. De lo contrario, ella había tomado una decisión consciente: tomar el manto de Spider-Man. En la carta, sus palabras fueron claras y contundentes. Siempre pensaste que debías protegerme, Peter, pero yo siempre supe que al final, yo también debía protegerte. Solo que esta vez no esperaré a que regreses herido, o a que no regreses. Ella no se fue sin más. Asumió sola el legado que él siempre había llevado consigo. Metro. ¿Qué llevó a Mary Jane a tomar esta decisión radical? Días antes, Peter se había enfrentado a una de las amenazas más letales del multiverso, una entidad capaz de consumir realidades enteras. El choque fue brutal, y Peter solo sobrevivió por los pelos. Mary Jane, al verlo regresar a casa una vez más destrozado, devastado física y emocionalmente, se dio cuenta de algo que, hasta entonces, siempre había intentado: negar, que la vida no le permitiría sobrevivir por mucho más tiempo. Y entonces, decidió actuar, pero no buscó otro héroe, no recurrió a los Vengadores ni a los X-Men.
Ella decidió que si alguien debía estar al lado de Peter en el frente, debía ser ella misma. Después de todo, ¿quién más conocía también el peso de ese uniforme? ¿Quién más había visto de cerca las cicatrices, el sufrimiento, la soledad? Así que, sin avisar, sin pedir permiso, Mary Jane buscó recursos, buscó entrenamiento, desarrolló su propia versión del traje y desapareció. La traición no fue solo emocional, como muchos podrían pensar. Ella rompió la promesa silenciosa que siempre había existido entre ellos, que Mary Jane sería el refugio, el hogar seguro, la única parte de la vida de Peter que no sería consumida por la oscuridad que siempre lo había perseguido. Y ahora, ella misma había cruzado esa línea. Este momento es el verdadero punto de ruptura, no solo entre dos personas que se amaban, sino entre dos versiones de sí mismos. Peter, todavía apegado a la idea de que podía mantener a Mary Jane alejada de ese mundo brutal, y ella, decidida a no volver a ser nunca más una espectadora de su propia vida. La imagen es poderosa. Mary Jane, uniformada, lanzándose entre los edificios de Manhattan, sintiendo por primera vez en su propia piel el vértigo y la responsabilidad que Peter siempre escondía bajo una sonrisa cansada. Pero, ¿estaba preparada para esto? ¿Qué fue lo que realmente motivó a Mary Jane a seguir este camino? ¿Fue amor o fue algo mucho más oscuro? Solo lo sabrás si te quedas hasta el final. Detrás de esa elección, que a primera vista podría parecer solo una demostración de valentía o impulsividad, se escondía algo mucho más profundo. Las motivaciones de Mary Jane no llegaron de la noche a la mañana. Fueron construidas lentamente, tejidas con la misma delicadeza y fuerza que las redes que Peter siempre tejía en las calles de Nueva York. Durante años, Mary Jane fue testigo silenciosa de las batallas de Peter. Ella vio, más que nadie, las cicatrices que escondía bajo su uniforme, las noches de insomnio, las miradas vacías tras cada derrota, cada pérdida. Gwen Stacy, Harry Osborn, Tia May. La lista era demasiado larga, demasiado pesada. Con cada nombre tachado, una parte de Peter se desvanecía, y Mary Jane se sentía impotente ante ello. Ella sabía que lo amaba, y, precisamente por eso, odiaba verlo destruirse lentamente en nombre de una responsabilidad que, aunque noble, también era cruel. La frase que más escuchamos de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, a Mary Jane, sonaba más a una maldición que a un ideal. Durante años, ella había intentado ser el contrapunto a esa maldición, la parte de la vida de Peter que él pudiera mantener intacta, segura, normal. Pero a medida que pasaba el tiempo, este intento resultó inútil. Pedro se hacía cada vez más daño, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y Mary Jane se dio cuenta de que si continuaba siendo solo una espectadora, pronto lo perdería para siempre. Fue en ese momento cuando surgió una nueva motivación, silenciosa y devastadora. La necesidad no solo de estar a su lado, sino de compartir la carga, ya no como la novia, la esposa o el amor de tu vida, pero como alguien que lucharía, sangraría y, si fuera necesario, moriría a su lado. Algunos podrían llamarlo amor, otros de locura, pero para Mary Jane ya no había ninguna distinción. Además, había otro factor, aún más oculto, del que rara vez se habla: el resentimiento. Durante años, Mary Jane reprimió la frustración de vivir a la sombra del héroe. Era fuerte, decidida, inteligente, pero siempre vista como la niña en apuros, la que necesitaba ser rescatada. Aunque Peter nunca la trató de esa manera, el mundo la veía así, y esto, poco a poco, fue corroyendo algo dentro de ella. Cuando Peter casi muere, en esa batalla interdimensional, la gota que colmó el vaso, Mary Jane comprendió que o rompía ese ciclo, o sería solo otro nombre en la larga lista de pérdidas de Spider-Man. Y así, impulsada por el amor, el dolor, la frustración y, quién sabe, incluso la necesidad de demostrarse a sí misma
que podía ser más que la eterna actriz de reparto. Mary Jane cruzó la línea, pero la gran pregunta que se cierne sobre esta historia es, ¿lo hizo por Peter o por ella misma? Al final, quizá ni siquiera ella lo sabía con seguridad. Quizás fue una combinación de todo. Un amor tan intenso que se confundía con la obsesión. Un deseo de protección que se mezclaba con el de protagonismo. Y sobre todo, la negativa a aceptar la impotencia ante un destino que parecía inevitable. Así fue como Mary Jane encontró su propia motivación. Y con ella, un nuevo propósito. Pero asumir el manto es una cosa. Convertirse en Spider-Man es otra muy distinta. ¿Cómo fue esta metamorfosis? ¿Cómo se reinventó Mary Jane como el hombre araña que nadie esperaba? Asumir el papel de Spider-Man no consiste solamente en ponerse un disfraz o lanzar telarañas por los rascacielos de Nueva York. Es llevar un peso invisible, una carga que moldea no solo el cuerpo, sino principalmente el alma. Mary Jane lo sabía. Ella había visto a Peter tambalearse bajo esa carga innumerables veces, y aún así, había decidido seguir ese camino. La primera transformación fue física. Mary Jane buscaba mejorar su condición física, algo que, si bien ya formaba parte de su rutina como modelo y actriz, nunca había llevado a un nivel letal. Aprendió sobre acrobacias, combate cuerpo a cuerpo, tácticas de supervivencia urbana, todo en secreto. Después de todo, no quería alertar a Peter, y mucho menos recibir su desaprobación o peor aún, su compasión. Pero el verdadero salto llegó cuando decidió crear su propio disfraz. No sería una mera copia del uniforme de Peter. No pudo ser. Necesitaba algo que reflejara quién era ella y quién estaba dispuesta a convertirse. Y así nació una versión del traje que llevaba elementos tradicionales, como el estampado de araña en el pecho, pero con matices más oscuros, líneas más angulares y colores más profundos. El rojo vibrante dio paso a un tono escarlata oscuro, casi como sangre seca. El azul fue reemplazado por un negro denso y opaco que absorbía la luz en lugar de reflejarla. No fue solo una elección estética, sino simbólica. Mary Jane sabía que al cruzar esa línea no podría ser simplemente la araña femenina, ni una extensión del legado de Peter. Ella necesitaba ser algo más, alguien que inspiraba respeto, miedo y, lo más importante, que no pudiera ser confundida con la mujer que todos conocían. Los guantes, con refuerzos metálicos, fueron diseñados para maximizar el impacto de los golpes. Los lentes más estrechos de la máscara transmitían una frialdad calculada. Y escondido bajo la manga tiene su propio sistema de lanzamiento de telarañas, no tan refinado como el de Peter, pero lo suficiente como para atravesar las avenidas de Manhattan o lanzarse a enfrentamientos aéreos. Pero más que el cambio externo, fue la transformación interna lo que marcó este renacimiento. Mary Jane, que siempre fue un símbolo de sensibilidad y empatía, tuvo que reprimir partes de sí misma. Necesitaba endurecerse. La primera vez que se lanzó de un edificio, su corazón se aceleró, el miedo casi la paralizó, pero pronto llegó la euforia, la adrenalina de cruzar la ciudad suspendida de finos cables, el vértigo del viento en la cara, la sensación de que, por primera vez, tenía el control, no como víctima, sino como protagonista. Sin embargo, esa primera patrulla también nos hizo ver la dura realidad. Ser Spider-Man no es un juego. Inmediatamente, Mary Jane se topó con un robo en curso. Sin dudarlo, intervino. Y en ese instante, cuando su red atrapó al criminal y sus ojos se abrieron de terror al darse cuenta de que no era Spider-Man, sino un nuevo Spider, Mary Jane comprendió. No había vuelta atrás. Ella ya no era solo Mary Jane Watson. Ahora era una nueva versión de Arácnido, y necesitaba decidir qué tipo de legado quería construir. Pero, como toda transformación, esta elección trajo consigo un efecto secundario inevitable. ¿Cómo se sintió Peter Parker cuando descubrió que Mary Jane no solo lo había traicionado, sino que ahora caminaba en las mismas sombras que él? Y además, ¿cómo afectó esta decisión al delicado equilibrio del multiverso?
Cuando Peter Parker finalmente descubrió la verdad, el impacto fue mayor que cualquier golpe que hubiera recibido de un villano. No era solo el dolor de la traición o el sentimiento de pérdida, fue algo más profundo, más devastador. Darse cuenta de que Mary Jane había cruzado una línea que él siempre había intentado desesperadamente proteger. Durante años, Peter luchó por mantener una línea clara entre su vida como héroe y su vida personal. Quería, sobre todo, que Mary Jane permaneciera intacta ante el caos, la violencia y las brutales consecuencias que conllevaba el uniforme. Ahora, al verla patrullar las calles, enfrentarse a criminales y amenazas cósmicas, esa línea se había borrado para siempre, y con esa elección, el multiverso también sintió las repercusiones. La existencia de Mary Jane como un nuevo Spider-Man ha creado grietas inesperadas en la ya frágil red de la vida, esa red invisible que conecta todas las versiones de Spider-Man a través del multiverso. En algunas realidades, su aparición fue vista como un refuerzo positivo, una evolución natural del legado arácnido. En otros, como una aberración, una violación del equilibrio que había sostenido el orden de los tótems araña durante siglos. Los villanos, siempre atentos a estas rupturas, también reaccionaron. Algunos se sintieron amenazados por esta nueva presencia e intensificaron sus ataques. Otros, fascinados por la novedad, buscaron manipular a Mary Jane, percibiendo en ella una vulnerabilidad emocional que podían explotar. Pero para Peter, la peor consecuencia no fue ninguna de estas. Se dio cuenta de que, al intentar proteger a Mary Jane de su destino, sin querer la había empujado directamente hacia él. Y aunque él intentó apoyarla, respetar su decisión, ahora había un abismo entre ellos. Ya no era solo la distancia emocional causada por la traición, sino la amarga constatación de que a partir de entonces cada patrulla podía ser la última. Y él sabía, mejor que nadie, el precio que había que pagar por llevar ese uniforme. Pero Peter, en algún nivel, también admiraba la elección de Mary Jane. ¿Podría ser que detrás del dolor hubiera un respeto silencioso por su coraje? Y hablando de decisiones valientes, ¿fue realmente única la decisión de Mary Jane? ¿O hay otras pistas, otras versiones de ella ocultas en las páginas de los cómics que sugieren que esta no fue la primera y quizás no la última? ¿Ves que se transformó en la araña que nadie esperaba? La historia de Mary Jane asumiendo el manto de Spider-Man siempre pareció, a primera vista, como una anomalía aislada en el multiverso. ¿Pero es eso realmente cierto? Algunos fanáticos, atentos a los detalles ocultos entre las líneas de los cómics y en las narrativas paralelas, comenzaron a darse cuenta de que esta transformación podría no haber sido un acto único, sino parte de algo más grande, un patrón silencioso extendido por varias realidades alternativas. En algunos números poco conocidos, hay indicios sutiles de que Mary Jane siempre ha estado más cerca de la figura de Spider-Man de lo que la mayoría imaginaría. En ciertos arcos, vemos versiones de ella entrenando en secreto o incluso luchando junto a Peter, no como una pareja romántica, sino como un igual, una luchadora lista para tomar el frente cuando sea necesario. Una de las teorías más comentadas entre los fans sugiere que, en ciertos puntos de la red de la vida, Mary Jane no solo comparte el destino de Peter, sino que está destinada, desde el principio, a reemplazarlo. Como si, inevitablemente, en cada realidad donde Peter se debilita o cae, ella fuera la elegida para levantar la máscara y mantener viva la figura de Spider-Man. Otros señalan detalles aún más oscuros, símbolos ocultos en las páginas, gestos repetidos, diálogos que parecen pistas codificadas, como si los propios escritores estuvieran dejando migas de pan para aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie. Y por supuesto, no faltan las especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Mary Jane. ¿Estaba de hecho impulsada únicamente por el amor y la necesidad de protección? ¿O hay algo más? Algunos fanáticos argumentan que, a lo largo de sus diversas interacciones con seres cósmicos y villanos interdimensionales, Mary Jane puede haber sido manipulada,
condicionada, tal vez incluso elegida por una fuerza mayor para desempeñar este papel en el multiverso. Sea como sea, la idea de Mary Jane como araña no es solo una historia aislada, sino quizás una sombra constante que se cierne sobre todas las realidades. Y ahora os pregunto, ¿nosotros como lectores y espectadores siempre subestimamos a Mary Jane? ¿La hemos visto siempre simplemente como el interés amoroso de Peter y nunca como la heroína o antiheroína que podría ser? Pero esta es una reflexión en la que profundizaremos en un momento, porque primero debemos afrontar el dilema más angustioso de esta historia. Después de todo, ¿Mary Jane era una heroína o una villana? En último término, esta es quizás la pregunta que atormenta no solo a Peter Parker, sino a todos nosotros. ¿Mary Jane fue una heroína o una villana? Cuando miramos los hechos fríamente, es tentador clasificarlos rápidamente en uno de dos extremos. Por un lado, podemos verla como la mujer que, ante la inminencia de perder al amor de 1916, su vida decidió actuar. Quien no aceptó permanecer pasivo, quien no se conformó con el rol que imponía la narrativa clásica de el que espera en casa. Quien vistió el uniforme enfrentó el miedo y al hacerlo, tal vez evitó tragedias aún mayores. Por otra parte, no se puede ignorar la profundidad de la herida que causó. La traición no fue solo personal, fue simbólica. Ella rompió el espacio seguro que Peter había luchado toda su vida por preservar. Y al hacerlo, los expuso a ambos a una nueva dimensión de peligro no solo físico, sino emocional, psicológico, existencial. ¿Sería ella entonces una villana impulsada por el orgullo, por el resentimiento, tal vez incluso por un deseo oculto de prominencia? ¿O una heroína que entendió, incluso antes que Peter, que el legado de Spider-Man nunca fue solo cuestión de una persona, sino de todos aquellos dispuestos a llevar el peso de esa responsabilidad? Tal vez al final, la respuesta no esté ni en un lado, ni en el otro. Tal vez Mary Jane sea simplemente humana, complejo, contradictorio, falible, capaz de amar intensamente y de sufrir en igual medida. Y quizás sea precisamente esta complejidad la que hace que esta historia sea tan fascinante, tan inquietante y tan real, porque en el fondo, todos nosotros, en algún momento, nos hemos enfrentado a decisiones que podrían convertirnos en héroes o villanos, dependiendo de nuestro punto de vista. Y es con esta reflexión que finalizamos este recorrido. Ahora que ya conocéis esta intensa e inesperada historia, quiero saber, en vuestra opinión, ¿Mary Jane fue valiente o imprudente? ¿Merece ser recordada como una heroína que hizo lo necesario o como alguien que cruzó una línea que nunca debió cruzarse? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Me esfuerzo por leer cada uno. Este es uno de esos casos en los que no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino varias perspectivas que pueden enriquecer aún más esta discusión. Y si a ti, como a mí, te fascinó esta versión alternativa del multiverso y quieres seguir explorando historias oscuras, giros inesperados y versiones de Spider-Man que pocos conocen, entonces te invito a ver el siguiente video del canal. Allí cuento otra historia inquietante. El día que Peter Parker fue devorado vivo y regresó más fuerte. Una historia que redefine por completo los límites de lo que significa ser Spider-Man, explorando los aspectos más oscuros y violentos del héroe que todos amamos. Estoy seguro que si la trama de hoy te hizo reflexionar, la siguiente removerá aún más tus emociones y tu percepción del arácnido. Así que aprovecha y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de estas increíbles historias y por supuesto comparte este video con otros fans de Spider-Man, que como tú, siempre buscan narrativas que vayan más allá de lo evidente. Muchas gracias por acompañarme. Hasta aquí, en esta inmersión profunda en una de las versiones más sorprendentes del multiverso Marvel. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, las mayores traiciones no siempre vienen de nuestros enemigos. A veces, vienen de aquellos que más amamos. ¡Hasta luego!